En el programa de hoy hablamos con el nuevo secretario general de la Organización de los Estados Americanos, quien analiza la situación económica, política y social en nuestro hemisferio. Nosotros no podemos seguir viviendo en esa situación de inestabilidad, tenemos que darle estabilidad a nuestras democracias y eso depende de la capacidad de crear gobernabilidad, de darle a la gente resultados concretos, de tener buen gobierno. Y a eso nos vamos a dedicar todo este tiempo. El nuevo secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, en la próxima hora. Desde nuestros estudios en Washington, Jorge Gestoso. Señor José Miguel Insulza, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por invitarme. Recientemente usted visitó el Congreso de los Estados Unidos. ¿Qué temas se conversaron? Bueno, lo primero es que es interesante que nos invitaron, en realidad no tuvimos que pedir, la audiencia fue el Comité de Asuntos del Hemisferio Occidental, estaba muy concurrido y la verdad es que lo fuimos por todos los temas, una visión general de los problemas de América Latina, importa mucho, y aquí digo América Latina, no América Latina y el Caribe, porque el Caribe, hay dos problemáticas distintas en el Caribe y ellos están preocupados de eso. Hay el problema del comercio, el problema de las pequeñas economías, la vulnerabilidad de las pequeñas economías, las catástrofes naturales, eso lo vimos por una parte. Y por otro lado, en América Latina propiamente, el tema de la gobernabilidad, de la gobernabilidad democrática que está muy, muy fuerte y que a ellos les preocupa, por cierto. Entonces, además de cuestiones de carácter general, varios de los congresistas plantearon temas de algunos países que les interesaban. Por ejemplo, el CAFTA, estoy seguro. Por ejemplo, el CAFTA, pero también algunos congresistas, fundamentalmente del Black Caucus, los plantearon desde el punto de vista de los problemas del Caribe, es decir, qué pasaba con el Caribe, con el CARICOM, si se aprobaba el CAFTA, ¿no? Exacto. El CAFTA les preocupa sobre todo el tema laboral, sin duda, es el principal. El tema agrícola también, lo mencionaron varios de ellos, pero creo que el tema laboral es el principal. La idea de que no se respetan las leyes laborales, etcétera. Pero creo que ahí hay una cosa que es importante, o sea, las leyes laborales, es posible actuar de manera que incluso el CAFTA sirva para obligar a que se respeten las leyes laborales, porque bien sabemos que en nuestros países muchas veces el problema no es que no haya buenas leyes, es que no se respetan. Y el CAFTA podría ayudar para eso, podría ayudar a eso. Usted estuvo también antes de esa reunión, en los primeros días como secretario general de la OEA, reunido con el presidente Bush. A la salida de esa reunión usted mostró satisfacción, dijo, se hablaron de países, básicamente, ¿no? Se hablaron de países puntuales. A mí me hubiera gustado hablar de los temas generales. ¿A qué se refería? No, hablamos también un poco de los temas generales. Fue muy grata esa conversación. Yo le confieso que yo me sorprendí mucho porque me habían dicho el presidente, primero yo tenía entendido que íbamos a hacer poco y estaba con todos sus asesores, pero además nos pasamos claramente unos 10 minutos de la hora fijada, cosa que muestra que estaba interesado en los temas. Claro, él preguntaba muy rápidamente sobre temas bien concretos, ¿no? Pero de ahí nos íbamos a los temas más de lo que sigue siendo el gran problema. Mire, no es raro que hayamos tenido en los 2000, en la década de los 2000, problemas en 7 países, de los cuales 6 están entre los más pobres de la región. Entonces, eso no es una pura coincidencia, es porque realmente la gente le exige hoy a la democracia más de lo que la democracia le está dando. Y se lo cobra. Aquí no hay un problema tanto ideológico, no es el camarada X o el general Z el que está atacando la democracia como ocurría antes. Es la señora Juanita, como diríamos en mi país, la señora Juanita que realmente le preocupa que las cosas no funcionan, ¿no? Exacto. Y que justamente la percepción, por ejemplo, Arturo Valenzuela, que es el director de los estudios latinoamericanos acá de Georgetown, él dice, en realidad lo que habría que cuestionar es a los gobernantes que tienen la responsabilidad de ejercer, de practicar la democracia y no a la democracia misma. Exacto, no es la democracia lo que está en cuestión. Hay una encuesta, Latin Barómetro, creo que demuestra eso muy claramente. La gente muestra una alta adhesión a la democracia. Pero cuando le preguntan si la democracia funciona para ellos, le van a decir que no. Entonces a veces, incluso a veces se nota cuando la valoración de la democracia es menor, que a continuación usted le pregunta si en su país hay democracia y dice que no. Con lo cual que hay que hacer un ajuste dentro de la encuesta ahí, porque alguna gente en realidad identifica la democracia también con solución de sus problemas. No solamente con el poder hablar o el poder votar, sino en que primero que se gobierne democráticamente, que se respete a las minorías, que haya libertad de expresión, que haya libertad de prensa, etcétera. Y segundo, que haya un poco de atención por los problemas de la gente. El acceso a la justicia también es un tema que generalmente es muy recurrente
y la corrupción, la transparencia, ¿no? Usted llega precisamente a la Secretaría General de la OEA con crisis acentuadas en varios países, fundamentalmente de Latinoamérica, y le toca visitar Nicaragua, un país con una crisis. Nosotros tuvimos oportunidad de entrevistar precisamente en este mismo programa al presidente Bolaños. Le cuento lo que nos dijo textualmente: entre los expresidentes Arnoldo Alemán y Daniel Ortega han montado una dictadura legislativa, le han quitado todos los poderes al Ejecutivo haciendo reformas constitucionales ilegales e ilegítimas y con ello han eliminado el equilibrio de poderes. ¿Es esta la situación que usted encontró? Bueno, efectivamente, el Congreso nicaragüense tiene 91 congresistas y de ellos 80 por lo menos, podría ser, de momento llegan hasta 85, pertenecen al pacto de la oposición. Porque efectivamente el presidente Bolaños fue elegido por el Partido Liberal, pero luego a raíz del tema precisamente de corrupción de Alemán, él rompió con el partido, se apoyó algún tiempo en los sandinistas, pero finalmente los sandinistas le quitaron su apoyo. Entonces usted lo podría ver casi como de dos maneras: lo podría ver como un reflejo de los problemas de nuestro tiempo, de los problemas de la transparencia, de la corrupción, los problemas también del desarrollo. Nicaragua tiene problemas de crecimiento económico. O verlo desde el punto de vista casi clásico de un conflicto de poderes en que está el legislativo por un lado y el ejecutivo por el otro. Yo creo que el tema es rescatable todavía, pero tienen que buscar dos soluciones. Primero, cómo enfrentar ese problema de que efectivamente no diría que cercenó todas las atribuciones del Ejecutivo, pero efectivamente una serie de nombramientos que eran muy clave, ahora los hace el Legislativo y antes los hacía el Ejecutivo. ¿Cómo resolver ese problema? Voy a hacer un detalle después de ese. Y luego alguna salida institucional, es decir, cómo proceder a la elección de autoridades, cómo reformar la Constitución de una manera que haga participar a todo el pueblo nicaragüense y resolver esto, ¿no? Ahora, lo que pasa es que lo sintomático que lo que tiene de nuevo, o más bien del símbolo de nuestro tiempo, es que aquí cuando a uno la Constitución le estorba, en lugar de ver cómo resuelve el problema por la vía del diálogo, opta por modificar la Constitución. Entonces, en este hemisferio se modifican las constituciones y se cambian las leyes a cada rato según por dónde vaya el proceso político. Entonces termina siendo legal. Pero hemos terminado, como se comentaba ya, con 6 o 7 presidentes que han sido reemplazados legalmente, constitucionalmente, en los últimos 5 años. Exacto. Ahora, ha sido duro el título del diario Financial Times respecto a su primera gestión. Estaba debutando como secretario general. Y dice textualmente, el jefe de la OEA fracasa en poner fin al impas político en Nicaragua. La oportunidad de comentar eso. No, mire, yo no creo que sea un fracaso, porque al final todo el mundo decía que nadie iba a querer hablar conmigo y al final todos hablaban nada más que conmigo. Eso ya es un hecho. O sea, la OEA se convirtió de hecho en esos días en mediador, porque realmente no había ningún diálogo, no se hablaban entre ellos hacía tiempo, y estaba a punto de estallar un conflicto más grave. Yo diría que por lo menos todos conversaron con nosotros. En algún momento fuimos una especie de emisario entre uno y el otro. Llevábamos y traíamos los puntos de vista del Ejecutivo y de los partidos de oposición. No se reunieron solamente por cosas formales, que espero que estén solucionando ahora. Y hemos logrado por lo menos una ventana de tranquilidad. Entonces, además que yo creo que uno no va a los países por 2 días y se vuelve, no es esa. No entiendo yo así la misión del secretario general. Yo soy mucho más tosudo que eso, mucho más porfiado que eso, y espero volver yo o mis representantes hasta que veamos, porque nosotros queremos prever un conflicto. Aquí no hay todavía un conflicto que abarque el conjunto de la ciudadanía y eso hay que preverlo. Ahí está, usted está pensando o en ir usted mismo o nombrar un emisario de confianza. Así es, o nombrar un emisario de confianza, que tengo, ya tengo bastante planteado el nombre de Dante Caputo, el ex canciller de Argentina, que sería una posibilidad. Ha hecho transmisiones ya para la OEA en otras ocasiones, si no, veremos si es posible que él vaya, pero no descarto la posibilidad de ir yo con él